Exposición de Marcos Dantas, director de la Unión Latina de Comunicación Política de la Información, Comunicación y Cultura, ULEPIC, capítulo Brasil. Ecuador tiene un gobierno que intenta avanzar un proyecto de ley que democratiza, ¿no? Democratiza los medios de comunicación e incluso muy importante que permite que las poblaciones originarias puedan se expresar en su propia lengua y su propia cultura. Yo creo que eso es muy importante porque es el gobierno que está avanzando este debate, que es diferente en Brasil, que son las fuerzas sociales, políticas de la sociedad que intentan avanzar un debate que en general el gobierno no se involucra en eso. Entonces pienso que en este punto incluso Ecuador está más avanzado que Brasil. Cuando se habla de Brasil, cuando se habla de Latinoamérica, en nuestra experiencia brasilera demuestra, hay que pensar, hay que pensar que trabajamos bajo la influencia de fuerzas que están afuera de nuestro continente. Há pocos años, ahora, enfrentamos en Brasil una pelea muy dura para imponer una ley en la televisión pagada, y nuestros principales enemigos, adversarios, fueron grupos extranjeros de telefonía y grupos extranjeros de canales de programación. La Warner, Disney, Telefónica, ¿no? Porque para ellos la programación de televisión pagada, que avanza en todo el mundo, hoy en día, en la mayoría de los hogares en el mundo que tiene televisión, la televisión es pagada. En América Latina no es, pero en Brasil hoy en día, en los últimos 2, 3, 4 años, el número de hogares con televisión pagada creció de 19-20% para casi 40%. Y ya existen datos que muestran que la audiencia de la televisión pagada está creciendo en cuanto decrece la audiencia de televisión abierta. Hay un cambio económico, hay un cambio cultural, pero en esta televisión, la programación extranjera, la programación de origen estadounidense es casi que absoluta. Y toda la programación es hecha fuera de nuestros países. Las decisiones son tomadas fuera de nuestros países. Bueno, hoy en día la economía y la política de audiovisual y televisión es controlada por un pequeño grupo de grandes corporaciones mediáticas internacionales, la mayoría de ellas estadounidenses. Nosotros hablamos mucho de Globo en Brasil, de Clarín en Argentina, de grupos Ecuador, Bolivia, pero estos grupos todos son chiquitos cuando se ve una Comcast Universal que en 2012 tuvo una receta, un gano de de casi 52 mil millones de dólares. Los 10 mayores, mira, están ahí, los 10 mayores grupos internacionales, 55, 56, los 10 mayores grupos internacionales de las corporaciones mediáticas, 7 son de Estados Unidos. Y si miramos las 50 mayores, solo 2 son de Latinoamérica. Uno es Globo, que ocupa el lugar 25, y otra es Televisa, que ocupa el lugar 28. Y estas corporaciones son todas ellas controladas por un pequeño grupo de grandes investidores financieros, y que se puede ver que ellos tienen participaciones
un mismo grupo tiene participaciones en varias de estas corporaciones. Entonces, un grupo como Fidelity participa de Time, Disney, News Corp es Murdoch, Google, Yahoo, Apple. Un grupo como Achá participa en Time One, Disney y Apple, y por así va. Hay una imbricación del capital financiero con las corporaciones mediáticas. Y eso se da porque hoy en día no puedo desarrollar mucho estas ideas, no hay tiempo, mas voy a afirmar que hoy en día no se puede entender el desarrollo del capitalismo, no se puede entender la acumulación de capital sin el rol de la media, de los medios, sin el rol de los medios, sin el rol de las corporaciones mediáticas. Ellas hoy en día ocupan en la economía del sistema capitalista, es posible un rol semejante, similar a que ocupaba la industria textil en la primera revolución industrial. Entonces, cuando estamos a discutir, estamos a debater estas cuestiones, debemos entender también contra quién estamos hablando. Cuando hablamos de monopolio, debemos entender de qué monopolios estamos hablando. Y tuvimos ahora una experiencia en Brasil que dejó esto muy claro, que fue la discusión de la ley de televisión pagada. Bueno, vamos a cambiar, por favor. Todo eso en el mundo transita sobre una infraestructura de comunicación de cables, satélites y espectro de frecuencia que es controlada por un puñado de grandes corporaciones que son AT&T, AOL, Time Warner, British Telecom, etcétera, etcétera. O sea, la infraestructura está en manos de muy pocos. Estos muy pocos son todos estadounidenses o europeos o japoneses, no son nosotros brasileños, nosotros argentinos. Entre este grupo se incluye el Level 3 Global Cross, que controla con su infraestructura 70% del tráfico mundial de Internet. Por un solo grupo internacional pasa 70% de los paquetes de Internet. Vamos adelante, por favor. Bueno, hasta pocos años atrás, las comunicaciones en todo el mundo eran vistas como comunicaciones de interés público, eran vistas como un servicio público. Y las comunicaciones se dividían en 5 grandes segmentos, 5 grandes sectores, que eran correos, telecomunicaciones, prensa, cinema y disco y radiodifusión. Nosotros de economía política estudiamos mucho eso, ¿no? Que son los sectores de OLA, ¿no? Los sectores editoriales. Bueno, y que Correios y Telecom estaban encargados de transporte de información, eran neutros en relación a contenidos, en cuanto que prensa, cinema, puede ir cambiando, por favor. Cinema, disco, radiodifusión, estaba encargado de la producción y programación de contenidos, la producción y programación de ideología, con una importante diferencia para radiodifusión, porque en radiodifusión la producción y distribución se da en tiempo real. Se produce para tiempo real, no se produce para después toda una producción industrial de replicación, ¿no? De producto. Y por eso las leyes en general, la regulación en general, era ético-política en campo de cinema, música, radiodifusión, ¿no? En cuanto que en los otros campos era una regulación de ingeniería. Bueno, en todo eso el Estado estaba, había una fuerte presencia de Estado, y no raro, como bien sabemos, el Estado controlaba las organizaciones de telecomunicaciones y también las organizaciones de radiodifusión en muchos países. Las comunicaciones eran comprendidas como un servicio de interés público, un servicio para la ciudadanía. Se puede discutir mucho eso, pero un servicio
para la nación, no un servicio para el mercado. Vamos adelante porque hubo un cambio en estos años todos y cada vez más la producción de contenido y su distribución y su infraestructura tiende a una convergencia. Y esta convergencia también hace que lo que era otrora un teléfono no es más un teléfono, es una pantalla de acceso a contenidos. Y por otro, todo aquello que era una industria que necesitaba replicar sus productos, cada vez más cambia para una industria de tiempo real. Los libros en iPad, iBook, ¿no? La música en iPhone, todo esto que crea toda una nueva economía, no puedo desarrollar aquí, pero una nueva economía que yo costumo llamar de jardines amurallados. Porque el acceso, usted no necesita más comprar un libro para tener acceso a un contenido, pero necesita comprar una pantalla, necesita comprar un dispositivo para tener acceso a ese mismo. Bueno, vamos adelante. Yo tengo un minuto solo, qué pena. Había mucho más lo que hablar, ni hablé ainda aún de Brasil. Pero el cambio de todo eso está, porque después yo quiero hablar de Brasil, pero hablar de Brasil en el contexto internacional. Porque el cambio de todo eso está puesto en nuevos principios de regulación que no más puede dividir sectores, porque todo está imbricado, pero puede dividir las capas de comunicación en infraestructura y contenido, que se llama regulación por capas, regulación por camada en portugués, ¿no? Hay una capa de telecomunicaciones, una capa de infraestructura, y así es en Europa, y una capa de contenidos que involucra todo, radiodifusión, libros, música, todo más, porque ahora es en tiempo real, y hay una gran duda sobre lo que hacer con Internet, que es un poco de todo eso, ¿no? Mas principalmente, este cambio piensa la comunicación no más como un servicio de interés público, pero un servicio para los consumidores, un servicio de mercado. Y esto es un cambio político, ideológico, fundamental. Vamos adelante. Bueno, ahí el debate brasileño, que en esta situación, en los últimos años, puede pasar, por favor, nosotros tuvimos una constitución en 88, y un conjunto de nuevas leyes que viene avanzando ya bajo estas condiciones liberales, estas condiciones de mercado, sobre presiones de las corporaciones internacionales, como la Ley General de Telecomunicación, que derrumbó el monopolio de telecomunicaciones, ¿no? La Ley de Cabo de 1995, que permitió el desarrollo de la televisión pagada en Brasil, ¿no? Y vamos adelante, por favor, que yo voy a hablar de la ley de televisión pagada de 2012 y del marco civil de Internet de 2014. Vamos adelante, por favor. ¿No? En la Constitución brasileña insiste en tratar las comunicaciones como servicio público, ¿no? Y el artículo 221 incluso establece claramente, impone claramente obligación de naturaleza cultural sobre las radios y las televisiones, como producción, como preferencia por actividades educativas, pero no sé lo que es eso, artística, no está definido, promoción de cultura nacional y regional, pero estas obligaciones no existen en Brasil en unas leyes que definan claramente qué obligaciones son esas y cómo se puede cumplirlas. Vamos adelante. Pero en estos años nosotros aprobamos dos leyes muy importantes ya en gobierno de Dilma. Primero, la ley para la televisión pagada, que es o que en Brasil llamamos servicio de acceso condicionado, ¿no? Que exatamente, punto A, estabelece la regulación por capas, ¿no? Impide que los proveedores, operadores de infraestructura tengan canales de programación y viceversa, ¿no?
impone paquetes de canales brasileiros a cada 12 canales, num paquete total, no line-up de uma controladora de infraestrutura, e cria uma definição de espaço qualificado, que são espaço qualificado dramaturgia, cine, música, tudo que não é esporte, tudo que não é periodismo, não? Que impõe a todos os canais que são especializados em películas, em documentários, em desenhos, que tempo máximo, ou mínimo, quero dizer, tempo mínimo de programação de filmes, de películas, de documentários, de desenhos brasileiros, incluso os canais estrangeiros, não? E fundo de fomento para fomentar tudo isso. Vamos adelante, por favor. E se vê que esta lei já tem resultados positivos. Este gráfico mostra como os canais, incluso os estrangeiros, HBO, Family, TNT, HBO Plus, etc., em 2-3 anos, passaram de quase 0 horas de programação brasileira para 120 horas de programação brasileira por ano. Alguns já têm mais de 340 horas de programação brasileira por ano. Aceitaram a lei, depois de resistir, aceitaram a lei e la estão cumprindo. Vamos adelante, por favor. A outra lei que eu ia querer falar, o Marco Civil de Internet, lo mesmo. Houve uma resistência muito grande de las operadoras de telecomunicação, porque dos pontos importantes deste marco é o que chamamos neutralidade de rede, que também é regulação por capa. Ou seja, o provedor de infraestrutura não pode interferir, não pode controlar os paquetes de dados, não pode facilitar, não pode favorecer a uns paquetes e não a outros, não? É necessário que seja neutro em relação aos conteúdos. Bueno, a privacidade dos cidadãos, né? A inimputabilidade dos operadores, o que significa isso? Isso é que o provedor não é culpado se um dos usuários faz coisas que a lei não permite. É necessário que a lei diga assim. Eu vou concluir, estou concluindo. Bueno, e liberdade de expressão, vamos adelante. Bueno, e por fim eu queria falar de um projeto popular, porque todo isso não afeta a televisão aberta, não afeta os grandes conglomerados nacionais. Então, há movimento hoje em Brasil que é projeto de iniciativa popular para regular o capítulo 5 da Constituição, sobretudo os artículos 221, 223 e 224, 222 e 223, não? Que incorpora a ideia de regulação por capa e define outros pontos, né, para regular este princípio. Bueno, tivemos avanços neste período, sim. O Marco Civil de Internet, creio que é uma lei pioneira no mundo. E é uma lei que enfrenta os poderes, incluso do governo dos Estados Unidos, que tenta controlar a internet mundialmente e lo hace via laica, não? Pero, por outro lado, o governo sigue com muito medo das grandes corporações e não avança em uma regulação maior para os monopólios nacionais que planteia o movimento popular. Eu me quedo por aqui, já passei o tempo, graças, desculpe-me, pero queria dar este informe.